El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes, con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile. Los saludamos en una nueva edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, que es la agrupación que tiene a las 6 academias de las más altas niveles entre sus integrantes. Les recuerdo a los auditores que en el correo electrónico diálogos@institutodechile.cl pueden enviar sus comentarios y opiniones a lo que hablemos. En el programa de hoy tenemos la presencia del profesor Bernardino Bravo Lira, académico de la historia, a quien, como es habitual en nuestras conversaciones, le vamos a pedir que nos presente en alguna forma sintética para nuestros auditores cómo ha sido su desarrollo profesional, sus intereses principales y su inserción en los trabajos de la Academia de la Historia. Profesor Bernardino, placer saludarlo. Muchas gracias. Yo también estoy muy satisfecho de haber venido para acá y de poder participar en este programa del Instituto. Pertenezco al Instituto desde hace bastantes años, en que fui nombrado académico miembro de la Academia de la Historia. Y mis grandes temas han sido la historia americana en relación a la historia europea. En concreto, la relación entre Iberoamérica y Centro Europa. Suena un poco, digamos, extraño esto, porque generalmente la historia nuestra se ha hecho en relación a la Europa atlántica, o sea, a España, a Francia e Inglaterra. Y no se ha mirado ni Alemania, ni Italia, ni Austria, que es muy importante en nuestra historia. No me voy a detener en esto, pero simplemente voy a llamar la atención sobre el hecho de que la América hispánica tiene su primera manifestación cultural en el barroco. Y el barroco americano es prácticamente algo que identifica nuestra cultura. Lo mismo sucede, paradójicamente, con los países de Centro Europa, que también son una frontera de Europa, esta vez con los turcos, no con el extremo occidente, y que se desarrolla, se afirma y se llega a su máximo esplendor en el siglo XVII, en la época del barroco, en el mismo tiempo. Para ilustración de nuestros auditores, profesor Bernardino, ¿podría usted contarnos cómo han sido sus estudios, su formación fundamental y sus trabajos, en qué lugares los ha desarrollado? Con mucho gusto. Yo le diría que hay 3 grandes profesores que marcaron mi formación. El primero de ellos es Héctor Herrera, quien, entre otras cosas, me acostumbró a ir a la fuente, al rigor y, sobre todo, a no desconcertarse por la complejidad de los problemas. Su lema era, se va de la máxima complejidad a medida que uno va investigando y encuentra hilos o elementos, a la máxima simplicidad cuando uno llega a comprender por qué existe, cuál es la raíz común a todos esos elementos. El segundo profesor que yo creo que corresponde nombrar es el profesor Hauck de la Universidad de Münster, el cual, entre otras, o sea, yo trabajé varios años allá en un programa sobre el tránsito de la antigüedad a la Edad Media, y ese tipo de investigación se caracteriza por la carencia casi absoluta de material arqueológico y escrito. Entonces, él me enseñó a que en lugar de analizar la fuente, había que tratar de unir los diversos cabos
para llegar con eso a una mayor comprensión de esos elementos que están aislados, lo cual me sirvió para toda la historia hispanoamericana muchísimo. Y después, o entre medio, digamos, entre el profesor Herrera y el profesor Hauck, está el profesor Alamiro de Ávila Martel, con quien trabajé muchos años en la universidad, con el cual compartí antes y después de ir a Alemania los intereses, y que fue para mí un guía muy valioso, porque en fin, llegó el momento en que yo, antes de empezar a hacer una investigación, le preguntaba a don Alamiro, ¿qué le parece, don Alamiro, esta investigación? Y así se hizo, por ejemplo, una investigación que hoy día tiene mucha actualidad, y es sobre las constituciones en el mundo hispánico. No se veía nunca, siempre se estudiaban sueltas. Entonces yo, utilizando estos métodos, las estudié todas. Son 206 desde 1811 hasta hoy. Y de esas 206, me estoy refiriendo a las constituciones escritas, las que han durado son solamente 3. Eso es muy importante llegar a esa conclusión. La primera es la de Brasil de 1824, la segunda es la de Chile de 1833 y la tercera es la de México actualmente vigente, que se dictó en 1917 pero tardó en hacerse efectiva hasta 1930. Bueno, este año, en realidad, a propósito de eso, es una efeméride importante porque se conmemoran 200 años de la Constitución de Cádiz, la que se llamó la Pepa. Exactamente. Tal vez podríamos aprender un poco de usted, profesor, qué importancia tuvo esa Constitución cuando se modificó en realidad y cómo fue que después del movimiento emancipatorio en América no se la tomó como modelo. Hay 2 constituciones que son singulares en la península ibérica. La primera es la de la Pepa, la Constitución Española de 1812, porque fue promulgada y rigió en América. Ahora, naturalmente, la vigencia de esta Constitución fue efímera en América y más efímera todavía en España. O sea, fue el fracaso más completo. Sin embargo, de ella quiero yo rescatar una cosa. Hay probablemente, mirando las 206 constituciones, probablemente la única que tiene un artículo de la de 1812 vigente es la chilena de 1980. Ese artículo es el que define los poderes del presidente. Se copia lo que decía la de 1812 sobre el rey. Al rey le corresponde todo lo que sea necesario para mantener el orden público en el interior y la seguridad exterior del reino. Bueno, entonces eso traducido de reino a república es todavía un artículo de la Constitución del año 80. Pero es un artículo suelto que se tomó de la Constitución del año 12, cuando esta ya estaba difunta hacía mucho tiempo, pero se hacía la del 33 que mencionamos en Chile. Y el otro caso es el de Portugal, porque ahí se produce lo inverso. La primera constitución en el mundo hispánico que duró largamente es la de Brasil de 1824. Duró hasta 1889. Pero en 1826, después de varios fracasos, en Portugal se copió la del Brasil, en vista de que allí funcionaba. Y es la que más, con alteraciones, golpes de Estado, pronunciamiento, la que más ha durado en Portugal hasta ahora. Muy interesante. ¿Por qué podría uno decir que una constitución funciona o no funciona? Esa es una expresión interesante que tal vez le podría interesar a la gente. Sí. Hace poco yo publiqué precisamente con motivo del aniversario de la primera constitución chilena en 1811, yo publiqué un libro que se llama Constitución y Reconstitución. La verdad es que las constituciones escritas son un medio para reconstituir un país que ya tenía una constitución anterior. Entonces es lo mismo que ponerle a una persona un traje nuevo que a veces le ajusta, a veces no le ajusta, y que normalmente no le ajusta porque de las 206 solo en 3 casos más o menos ha sobrevivido, digamos. El problema está en la constitución anterior.
Antes de la Constitución escrita, los países tenían una Constitución institucional, un esquema institucional que en Chile duró justo hasta 1811, cuando dejó de funcionar la Real Audiencia, que era la garante del régimen instituido. Esa era la función principal de la audiencia, proteger a los vasallos y mantener el orden establecido. Sobre eso, si usted quiere, también la Corte Suprema acaba de publicar un libro sobre la historia de la judicatura en Chile. Y en ese libro, en que se estudian más de 1000 jueces que ha habido desde 1609 hasta hoy, en ese libro aparece una cosa asombrosa. El orden en las constituciones no escritas, en la Constitución no escrita de Chile, se mantuvo por 5 personas. Los oidores eran 4 y un fiscal. Y ellos fueron durante 200 años, un bicentenario, capaces de implantar y mantener el Estado de Derecho. Eso es una cosa muy notable, la eficacia de la Constitución bien montada. A diferencia de estas constituciones que pretenden reconstituir, reemplazar la anterior y no calzan con el país. La práctica de hacer una nueva constitución parece haber sido menos frecuente en los países anglosajones. Por ejemplo, uno encuentra que la Constitución de los Estados Unidos de América ha sido modificada, los famosos amendments, claro, pero que en lo sustancial podría uno decir que es la misma Constitución que está desde el siglo XVIII. Claro, pues, ahora, hay 2 países, antes de contestar el caso de Estados Unidos, hay 2 países que se han reído siempre de las constituciones escritas. Uno se llama Inglaterra, que no tiene ninguna, y otro Hungría, que tampoco necesita ninguna. Ninguno necesitó constituciones escritas para ser un país moderno. La diferencia está en que Hungría este año acaba de hacer por primera vez una constitución escrita, y en la cual sanciona, o hay que ver cómo va a resultar, lo existente antes. El caso de Estados Unidos es completamente diferente porque eran 4 miserables colonias que estaban luchando por independizarse y entonces necesitaron hacer un pacto entre ellas para hacer causa común contra la metrópoli de la cual querían liberarse. Entonces, esa constitución no reemplazó a ninguna anterior. No tuvo el problema de calzar con un cuerpo que ya estaba formado, sino que tuvo un cierto papel de constituir. Y por eso en los Estados Unidos la Constitución, en lugar de ser símbolo de pelea, de discordia, de problema, como son todas las escritas, es un símbolo de unión, de estabilidad y demás. Además, yo por eso confirmaría lo que dice usted, profesor Lola, que en Estados Unidos dice hay aparentemente una. No hay aparentemente, es una, la única, pésima, pero capaz de unir a eso. Pésima, ¿por qué? No es opinión mía. Porque los constitucionalistas vinieron después de los Estados Unidos, los pobres yanquis no sabían cómo hacer su constitución y pusieron 4 cosas sobre el presidente, las tribunales, los parlamentos y demás, que es lo que se le ocurrió a ellos. Pero no se le ocurrió pensar en los ciudadanos. Entonces el rey protegía a los vasallos, pero la república no protegía a los vasallos. Entonces la primera enmienda fue meter algunas garantías en la Constitución, cosa que todas las constituciones que han fracasado después tienen siempre puesto ya, desde el principio. Pero los yanquis hicieron una constitución que no tenía garantía y después le pusieron eso. Y después empezaron a ponerle más y más enmiendas. No son muchas, pero es la mismísima constitución original. Entiendo que hay enmiendas también que después fueron modificadas por otras enmiendas. El caso de la ley seca, que también fue una enmienda constitucional y después fue revocada porque era una práctica extraña en la vida de la sociedad no permitir el consumo de alcohol, lo cual estimuló fuertemente el tráfico clandestino, ¿verdad? Ahora, es interesante también que después de una grave conmoción, como debe haber significado la guerra civil, con incluso secesión de algunos estados, no se haya modificado efectivamente el cuerpo constitucional. Es interesante ese. Claro, pero lo que pasa es que estamos de nuevo en la cuestión de la protección de los, no le llamamos ciudadanos, de los habitantes. País
Los Estados Unidos, cuando hicieron su constitución, no garantizaron nada porque eran puros negros. Entonces no le iban a garantizar a los negros nada. Entonces después, cuando ya tenían hecha la garantía, se cayó en la contradicción de que los negros deberían tener esos derechos y después no lo tenían por ser negro. El color era muy importante. Y ahí vino la negativa de los estados del sur, que tenían muchos esclavos, frente a los estados del norte, algunos de los cuales no tenían o tenían poco. Pero casi todos los autores de la Constitución de Estados Unidos eran esclavistas. Todos, y tenían muchísimos esclavos, empezando por Washington y con el segundo presidente, no me acuerdo cómo se llama, pero que es el que más importante para la Jefferson. Jefferson también, todos vivían rodeados de esclavos, porque estaban fundando un país libre ellos. Así es. Decían, por lo menos, esa, la idea de ellos era esa, el papel puede hacer libre al país. Pero la realidad sigue siendo la misma. Y hablemos ahora un poco de Hispanoamérica. Ya. Una de las tesis que yo creía entender en uno de sus libros es que la idea absolutista de alguna manera se trasplantó a las colonias americanas, ¿verdad? Y que por eso explicaría tal vez las repúblicas tan autoritarias que tuvimos en los primeros años. Realmente no existe el absolutismo. El absolutismo es un invento de los constitucionalistas que, para justificarse rehacer el país con un papel que se llama Constitución, dicen que antes el poder, si no tenía papel, era absoluto. Pero hoy día se llama el Estado jurisdiccional al Estado anterior a la Constitución escrita, porque ahí había muchos poderes, no esos tres poderes de ahora que después de todos son uno, sino que muchos poderes que se contrapesaban entre sí. Entonces, ese fue el régimen americano. Y fíjese usted que la gente no lee siempre, ¿no? A menudo. Pero el propio Bello, en los años 40, 1840, después de estar establecida la República en Chile y todo lo demás, explica, porque ya es necesario explicarlo, la gente no lo sabía, cómo bajo la monarquía en los países americanos, del cual él había sido ministro en Venezuela, había una pluralidad de poderes. 2 supremos, eclesiástico y real, y muchos poderes menores. Entonces, ahí el orden jurídico y la libertad estaba garantizada por otro medio, que era la multiplicidad de poderes. Cuando uno lee la historia de esos 3 siglos, se da cuenta o sea, se sorprende de ver que hay puros conflictos. Todo el momento hay conflictos entre el cabildo, la audiencia, los gremios y qué sé yo. Porque cada cual está defendiendo a su gente y haciendo valer su honor, su poder, su dignidad y demás. ¿Ah? O sea, era un mundo de los múltiples poderes que estaban jugando entre sí. Bello evoca así rápidamente en un texto, explica, es que es una caricatura lo que se decía de la monarquía antes. Una caricatura. Claro, eso, bueno, no emplea pero él desmonta la caricatura. Y por lo demás, el mejor amigo de Bello, digamos, fue el presidente Pinto, que lo trajo a Chile y demás. Cuando Pinto hizo su memorias autobiográfica, después de ver toda América llena de dictadores, porque es lo que pasa, cuando se acaba la monarquía vienen los dictadores, no la libertad, y los dictadores hacen las constituciones. La ficción típica de los dictadores como Carrera, como Higgins, es hacer constituciones escritas, eso les fascina a ellos. Entonces, cuando Pinto ve eso, recuerda, dice, yo, ninguno de los presidentes que conocí, se refiere antes de la independencia, a los presidentes de Chile, supe que cometiera abuso y todos estuvieron rodeados de respeto y adhesión. O sea, la imagen de los presidentes anteriores a las constituciones es mucho mejor en un hombre que había sido presidente, que lo habían derrocado a él mismo y que había sobrevivido a toda esta contingencia. Era mucho mejor la de los presidentes anteriores a la independencia que los presidentes de después. Lo común de uno y otro es el nombre presidente, que es un nombre mágico. Presidente de la audiencia era. Sí, es que se llamaba presidente de la audiencia, pero lo llamaban, era presidente, capitán, general y gobernador. Entonces, para abreviar, se hablaba el muy ilustre señor presidente. Bueno,
Entonces, mientras se pusieron directores supremos u otras cosas fantásticas, protectores de la República y demás, claro, nada duró hasta que se volvió al nombre presidente. Y la diferencia está en que el presidente de la monarquía era un presidente que gobernaba el reino. Y el presidente de la República era un presidente monocrático que, como dice la Constitución de Cádiz, tiene poderes sin límites para mantener el orden, por lo menos, porque el orden se transforma en un problema, digamos, ¿no? Entonces son presidentes o dictatoriales o semidictatoriales. Generalmente la diferencia entre el presidente y el dictador está en la duración, no en el espíritu. Claro, no en la duración. Los que logran durar mucho tiempo son dictadores y pasan por encima de todas las limitaciones de tiempo. Y los que se atienen al tiempo, esos quedan como presidentes. En Bolivia la diferencia es fantástica, porque Bolivia tiene una paleta de presidentes como ningún país en el mundo, ¿ah? Entonces, ahí hay presidentes, por ejemplo, el primer presidente civil de Bolivia, ¿ah? Ese se convirtió en dictador. ¿Ah? O sea, porque se pasó de la época, disolvió el Congreso y todo lo demás. En cambio, algunos de los presidentes militares de Bolivia que votaron al militar anterior fueron más respetuosos y se fueron después. Ahora, es interesante esa reconstrucción institucional, porque ¿cómo fue que se adoptó el modelo republicano para las provincias emancipadas del Imperio Español cuando el mismo protector del Perú, ¿verdad? Uh-huh. Pensaba atraer a alguna persona de alguna dinastía europea? Claro, me refiero al general San Martín, ¿no? Y que en esa... Es que también en Perú hubo muchos otros intentos. Claro, entonces, claro, incluso creo que se pensó en alguna princesa inca en algún momento para... ¿Cómo es que el modelo republicano se impone? Aunque con un espíritu, como hemos estado viendo, muy cercano con cambio de nombre, ¿no? No, o sea, el modelo republicano es tener un presidente que es jefe de Estado. El presidente gobernante anterior no era jefe de Estado porque el jefe de Estado era el rey. Entonces, ahí está, digamos, la diferencia. Pero, ¿por qué se trae la República? Eso lo explicó magistralmente en 8 líneas Bello en el Araucano, pero la gente no lee. Ese es el problema. Bello dice, comienza diciendo, pasó la época de la monarquía en América. Eso lo han leído todo y todos se quedan felices, ya se pasó, ya nos quedamos tranquilos. ¿Ah? Pero eso lo escribe en 1836. O sea, ya había constitución del 33. Pasó la época. Bueno, pero no siguen leyendo. Lo que dice después dice, pasó la época porque estos países en el estado de anarquía que se encuentran ya no soportan una monarquía. No pueden soportar. O sea, se cayó en la República y no vamos a poder salir de ella quizás hasta cuándo. Esa es la explicación que da. O sea, esta caída ya no tiene remedio. Y es muy fuerte lo que dice Bello por 2 razones. Uno, por una razón teórica general conocida. Los países grandes necesitan monarquía porque si no, no pueden vivir. Y los grandes imperios también. En cambio, los países pequeños pueden subsistir como república. Entonces, eso les pasa a los americanos. Eran más grandes y además perdieron gran parte del territorio por siendo república. Como el caso de México, perdió la mitad. Entonces, ahora son países chicos, modestos, qué sé yo. Entonces, lo que les calza es una modesta república también. Eso, diríamos, en general. Ahora, en particular, lo que sucedió es que el mismo Bello decía, los americanos no somos para republicanos, pero tú lo decías en 1820. Antes de venir a Chile. Claro, antes de venir a Chile y antes de decir el 36 lo otro. Entonces, no somos para republicanos y la única solución viable es la monarquía. Por eso es que se hicieron esos intentos por los años 20 de traer un príncipe y demás, porque todavía la armazón estaba firme como para ser sostenida por una monarquía. Pero cuando ya después de la gigantesca obra de Bolívar se deshizo la América y Bolívar confesó que los que habían trabajado para la revolución habían nadado en el mar. Bueno, entonces ya en el mar solo cabían botecitos, república y cosas modestas. Entonces, Bello conoció los 2 momentos.
el momento en que todavía era posible una o varias monarquías, y el momento en que ya la ruina era tan grande que solo cabía flotar en una república, ojalá lo mejor posible. Parece como si estuviéramos hablando de la república como el mal menor. No, es que es un régimen modesto. Usted comprende que ningún imperio, ninguna gran potencia ha sido jamás una república. Y Roma, cuando llegó a ser una gran potencia, se convirtió en imperio. Bueno, vamos a hacer una breve interrupción para continuar luego conversando con el profesor Bernardino Bravo. La revista Anales del Instituto de Chile fue creada en 1981 con el fin de ser el órgano oficial de la corporación que registrara su historia y vicisitudes y además fuese un ente integrador de la producción de sus 6 academias. A fines de 2002 se decidió que a partir de 2004 los anales se enfocasen con la serie Estudios a un análisis interdisciplinario de los problemas del país y por ende se transformaran en una publicación de carácter académico y científico. La serie Memorias, en cambio, daría a conocer las tareas de las academias y del mismo Instituto de Chile. Los 2 últimos volúmenes de Anales del Instituto de Chile, 2010 y 2011, estuvieron destinados al análisis de la política en Chile. Miembros de las academias y otros destacados especialistas abordaron en sendos artículos diferentes aspectos de esta temática. Todos los volúmenes de Anales del Instituto de Chile se pueden descargar desde la página del Instituto, www.institutodechile.cl. Más información en el teléfono 685-4400 y en el correo electrónico contacto@institutodechile.cl. Fue un aporte del Instituto de Chile y su programa radial Diálogos. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. El volumen 29 de la revista Anales del Instituto de Chile, publicado en 2010, y primero de la serie Estudios dedicados a la política en Chile, se estructura en 2 secciones. En la primera, Teoría e Ideas, escriben Jorge Peñavial, Maximiano Fernández, María de la Luz Hurtado, Abraham Santibáñez, Francisco Zúñiga Urbina y Carlos Uneus. La sección histórica incluye contribuciones de Fernando Silva Vargas, Cristian Gasmuri, Carlos Ruiz Schneider, Juan Eduardo Vargas, Sergio Carrasco, Fernando González Durán y Ana María Stuven. Este volumen de la revista Anales del Instituto de Chile y volúmenes anteriores están disponibles para instituciones y público interesado en Almirante Montt 453 Santiago y para descargar en formato PDF en www.institutodechile.cl. Consultas al 685-4400 o al correo electrónico contacto@institutodechile.cl. Bien, continuamos con la conversación con el profesor Bernardino Bravo Lira, académico de la historia, y les recuerdo que cualquier observación o comentario pueden enviarlo al correo electrónico diálogos@institutodechile.cl. Sería para todos nosotros que trabajamos en estas materias una importante aportación recibir los comentarios y observaciones que les merezcan las palabras de nuestros invitados. El profesor Bernardino Bravo Lira, como muchos de ustedes saben, recibió el Premio Nacional de Historia en el año 2010 y eso es una demostración del reconocimiento que en los círculos académicos ha tenido su trabajo. Estábamos conversando recién acerca de este momento constitutivo
post-emancipación, o tal vez la emancipación es un proceso muy largo que no termina simplemente con la instalación de un nuevo régimen político. Y observábamos que una afirmación interesante que nos hacía el profesor es ninguna república, dice, ha sido una gran potencia. Sin embargo, tenemos el gran imperio hoy día del norte, que es sustancialmente, por lo menos se declara una república. Podríamos continuar conversando sobre estas interesantes paradojas de la institucionalidad. Adelante. Bien. El caso de Estados Unidos como república es aparentemente una excepción a la afirmación de que ninguna república puede tener una gran, manejar una gran potencia. Y se confirma por el hecho de que Estados Unidos se hace cada vez más monocrático. O sea, le pasa lo mismo que le pasó al Imperio Romano. El Imperio Romano pudo ser 500 años una república. Pero cuando llegó a su apogeo y conquistó el mundo antiguo, entonces se transformó en un imperio con desesperación del Senado y de mucha gente. ¿Ah? Entonces, Estados Unidos es enumerado por los especialistas como el caso de una república imperial o como el caso de un país que se hace tan grande que tiene que ser monocrático, que ya no puede ser otra cosa, digamos. Y algunos no solo dicen que es monocrático, eso no es que sean enemigos de los Estados Unidos, ni mucho menos. Estados Unidos son hoy día el mejor ejemplo de totalitarismo. Eso es lo que hoy día se distingue entre el totalitarismo cruento de la Unión Soviética y el totalitarismo incruento de los Estados Unidos. Entonces, esa república totalitaria, naturalmente, tiene que tener una sola cabeza monocrática, no puede ser otra cosa. Eso es lo que sostienen, entre otros, muchos autores, pero entre otros Reinhardt, un investigador, un profesor alemán, que ha trabajado la historia del poder en la historia. El poder en la historia. Entonces, bueno, hemos llegado a un estado totalitario, pero hay dos formas, cruento e incruento. La limitación del poder desaparece en la medida que las potencias se agrandan. Y uno ve lo que hace Estados Unidos en Afganistán, lo que hizo en Irak, lo que hizo en Vietnam y todo lo demás. Eso no lo puede hacer una república, salvo que sea el nombre nomás de república. Bueno, la verdad, ¿y cómo entra aquí la religión? Porque evidentemente tenemos estados que podrían considerarse también totalitarios en el sentido de totalmente controlar la vida de los ciudadanos, ¿verdad? La regimentación total de la vida, como decía don Juan Gómez Milla. ¿Cómo entra la religión? Porque también en esa república, entre comillas, que estamos comentando, parece ser la religión un elemento importante en el control político. Claro, el caso de la religión es el caso de los países árabes, sobre todo, los países árabes musulmanes, porque ahí los musulmanes no conocen la diferencia entre el poder temporal y el poder religioso, sino los dos están montados. Por eso ahí eso es una cosa institucional. Ahora, en Europa se conoce y se practica lo que se llama el utrum queius. Hay dos poderes. Entonces, un poder limita al otro. El hombre puede ser libre porque no está sometido al gobernante en todas las cosas ni en todo lo suyo, según una fórmula del siglo XIII. Con la introducción de la vida privada y la creencia como parte de la vida privada. No, esa ya es una versión pálida del siglo XIX, cuando ya está muriendo el dualismo, sino que hay dos esferas, públicas y privadas. Una, lo religioso, que está fundado en la creencia, y otra, lo temporal, que está fundado en el bien común. Entonces hay un dualismo, y ese dualismo hace que nadie pueda disponer del hombre totalmente, ni en todas sus cosas, ni en toda su persona. El tema es también interesante, recordando un poco el poder religioso. Pongamos el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición, según tengo entendido, nunca ajustició a nadie, porque siempre se le entregaba al brazo secular la ejecución de las sentencias que pronunciaba. ¿Cómo era esta jurisdicción distinta sobre los cuerpos? Mire, yo creo que sobre eso, digamos, casi es inútil hablar, porque es una construcción medieval muy compleja. La idea de que la herejía sea un delito es la base de la Inquisición.
Claro, pero esa idea es una idea imperial, es del poder temporal. Entonces la Iglesia no entra, sino cuando le preguntan, ¿esto es herejía o no herejía? Por eso ella no aplica pena, porque para ella el hereje no es un delincuente. Pero para el emperador Federico II, que inventó esto, pues, y además Federico II era un hombre muy aficionado al islamismo, a los musulmanes y todo lo demás. O sea, no tiene nada de raro que él hubiera inventado esta figura que sirvió de base a la Inquisición, pero el problema de los herejes es un problema combatido por el Estado en nombre del bien común. Ahora, lo que tal vez sea más interesante de tener en cuenta es que hay muchos estados en los cuales los dos poderes se mantienen y colaboran entre ellos. Por ejemplo, en América ha sido siempre así, y ahora acaba, por ejemplo, de repristinarse, o sea, actualizarse este dualismo en dos países donde este dualismo estaba desconocido. En México se le desconoció en 1857, se dijo, ni los templos le pertenecen a la Iglesia, son todos del Estado. Bueno, 1993 concordato por el cual le devuelven los templos, le devuelven la personalidad jurídica, le establecen la enseñanza religiosa en las escuelas y todo lo demás. 1993, Salinas de Gortari. Y el 2008, el presidente de Brasil, Lula da Silva, celebra un concordato aún más amplio en otro país en el cual la Iglesia estaba ignorada desde 1889, cuando cayó el imperio. O sea, se echa atrás un siglo y se establece de nuevo en 2008 que la Iglesia tiene personalidad jurídica de derecho público, ella y sus instituciones, que hay enseñanza católica en todas las escuelas, para los que la quieran, evidentemente, no los demás, que hay una subvención estatal para exención de impuestos y esto es una cosa que nunca se había visto, una subvención estatal para el patrimonio artístico de la Iglesia. ¿Para todas las confesiones? No, esto es para la Iglesia. Las otras confesiones tienen su estatuto, pero es que las otras no tienen las mismas pretensiones o las mismas posibilidades ni el mismo peso. Pero en Chile sí han pedido, digamos. No, es claro, pero no tienen ropa después para ejercerlo. Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, exención, voy a poner un ejemplo, exención de impuestos para los seminarios. No tienen seminarios. Entonces, ¿para qué sirve la igualdad? Exención de impuestos para las clases de catecismo, que no tienen esas clases. Entonces, en ese sentido es muy interesante la Constitución de Hungría que sale este año. Porque en esa Constitución precisamente es un país donde hay una minoría calvinista y otra. O sea, como en todo el centro de Europa, hay 6 religiones distintas. Sin embargo, a cada uno se le da lo que quiere, lo que necesita. Los ortodoxos quieren, igual que los católicos, templos, quieren enseñanza y todo lo demás. Los católicos quieren eso mismo, pero los calvinistas no se interesan, a lo mejor por eso. Claro. Interesante también, ya que estamos hablando del tema del poder, el origen del poder como un origen divino administrado por una institución especial que es la Iglesia, ¿verdad? ¿Cómo era el caso en el caso de los grandes imperios europeos? El imperio austrohúngaro, por ejemplo. Bueno, y antes, Carlomagno, en la época del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo se trataba la gente? Así, ¿cuál era la posición del individuo? Bueno, es que yo creo que eso no se puede contestar, porque habría que entrar a hacer una explicación muy distinguiendo tiempos y lugares. Por ejemplo, prefiero quedarme con el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro es el modelo, lo dicen todos, o sea, no digo yo, de la Unión Europea. O sea, muchos estados con un solo emperador. Pero los estados son distintos. Cada estado tiene su régimen. Y como cada estado tiene su régimen, en ello se reconoce con mayor o menor amplitud, en determinados términos, a la Iglesia Católica y a las otras confesiones. El acomodo entre ellas venía de muy lejos, porque desde que se produjo la Reforma,
empezaron los reajustes, en algunos casos para terminar con el catolicismo, en otros casos para terminar con el protestantismo, en otros casos para llegar a la tolerancia. Y Austria-Hungría fue la que, Austria, con el emperador José II, fue la que popularizó la Toleranzpatent. Que es, claro, o sea, pero ¿por qué lo digo yo? Porque ya hablamos de la relación entre Centro Europa e Hispanoamérica. Tengo el pálpito, no estoy seguro, de que la Toleranzpatent es el modelo de las constituciones hispanoamericanas. Porque en las constituciones hispanoamericanas se dice la religión católica, apostólica, romana, con exclusión del culto público de cualquier otra. Pero el culto público, o sea, el culto privado está autorizado, la escuela está autorizado y todo lo demás. Entonces, esa, distinción es una ampliación de la diversidad de estatutos religiosos en Austria-Hungría, primero, y después en Hispanoamérica. Si usted me permite una cosa, hay además un contraste total con la Revolución Francesa, que es de la misma época, que prohíbe la religión. O hace una nueva religión. Bueno, o hace una parodia, qué sé yo, ¿no? O sea, claro. O sea, entonces, mientras acá se prohíbe cualquier religión, acá, en Centro Europa y en Hispanoamérica se favorece el respeto a la diversidad religiosa, sin dejar de conocer de que esos son estados católicos. Ahora, cualquiera pensaría que el imperio es una agregación de unidades un poco heterogéneas, ¿verdad? Así es. Acuerdo. Y precisamente los imperios parece que se desmembran o se empiezan a destruir en los confines. Así el imperio romano se fue destruyendo primero en las provincias más remotas, y así, por ejemplo, los nuevos imperios, el imperio británico, por ejemplo. Sin embargo, diría uno que la antigua Yugoslavia fue algo así como un imperio, pero era una mezcla muy heterogénea. Es que yo creo que hay que definir la palabra imperio. Esta palabra se emplea con gran soltura cuando desaparecen los imperios. Pues entonces se llama imperio cualquier cosa. Se dice, por ejemplo, el imperio de la computación, el imperio del petróleo, el imperio de las empresas, qué sé yo. No, el imperio significa lo siguiente: un orden terreno fundado en un principio sobrenatural y que por eso es universal. Imperio es sinónimo de fundamento religioso y universalismo. Y eso no es europeo. O sea, todos los imperios son anteriores a Europa y a Carlomagno, porque aunque se llamen imperio, si no tienen el primer imperio que se conoce es el de Sargón II, en el segundo milenio antes de Cristo, porque él se proclamó gobernante de todos de los 4 puntos cardinales. En China, por ejemplo, el emperador también era era universal y usaba una corona con pendiente en una época en las orejas, porque simbolizaba eso de que el emperador debía estar más atento a las voces del cielo que a las voces de la tierra. O sea, el imperio tiene un fundamento trascendente. Bueno, entonces, por ejemplo, Estados Unidos no es imperio ni por asomo. Digamos, se le puede aplicar muy bien la frase de San Agustín: removida la justicia, ¿qué son los reinos sino bandas de ladrones? Los Estados Unidos son una gran potencia asaltante. No tiene ninguna idea central de servir un orden supremo, superior, trascendente, sino de hacer el negocio como se pueda. Entonces es una especie de ese imperio es como un imperio comercial, una cosa así. El imperio inglés fue una colección de colonias, no tenía ningún sentido trascendente. Entonces los imperios coloniales del siglo XIX se llaman imperios, pero no son imperios. Sí, los imperios comerciales del siglo XX se llaman imperios, pero no son imperios. O sea, lo que fue el último imperio fue el imperio austrohúngaro y el imperio ruso. Aunque alguien podría decir, por ejemplo, que existe una médula o una sustancia religiosa también en el integrismo de la nación del norte, ¿verdad? Con un grupo
que no se sabe, digamos, no puedo hablar porque no tengo autoridad para ello, pero un grupo religioso, fundamentalista, integrista, que controlaría, digamos, los mecanismos del poder. No, entonces eso le daría una especie de misión divina. El presidente Wilson decía América para los americanos, pero entendía su forma de... No, yo diría lo siguiente, eso es cierto lo que usted dice, en la medida en que esto es parecido incluso a lo que sucedió en Roma. Roma no tuvo ninguna visión imperial hasta que dominó el mundo. Entonces vino Virgilio y dijo, tu arte es dominar a los pueblos bárbaros. Entonces ahí se vino el imperio, civilizar y qué sé yo. Y después vino el cristianismo y dijo, llevar el cristianismo, el imperio romano se constituyó en eso. En Estados Unidos pasa que se ha extendido territorialmente, ha llegado a tener un gran poder y ellos inventaron la idea del destino manifiesto. Exacto. Pero es, claro, que es una cosa protestante, o puritana, digamos, ¿no? O sea, los calvinistas dicen hay unos elegidos y otros destinados a la condena. Dios crea unos para la condenación y Dios crea otros para salvarse. No le da a todos la oportunidad, sino que su diversión o su juego es ese, ¿no? Entonces los yanquis subliminalmente tienen la idea de que ellos son los elegidos. Aunque estos elegidos tengan, incluso parte de su idea, una diversidad religiosa enorme, por eso no es religioso. El destino manifiesto dice, el melting pot, o sea, la mezcla de razas, creencias, qué sé yo, es para los yanquis una gran cualidad. Cosa un poco extraña, porque ellos piensan que lo mejor es que haya toda clase de religiones, así como hay toda clase de productos en un supermercado, ¿no? Entonces que la gente elija la suya. Entonces para ellos lo malo es que haya una verdadera. Porque eso ya arruina el mercado, arruina el juego, qué sé yo, ¿no? Y claro, mientras haya una religión verdadera, naturalmente no es posible la política del destino manifiesto. El destino manifiesto es para los que son de cualquiera creencia, de cualquiera costumbre y manera de ser. La verdadera religión es el principio democrático, ¿verdad? Que teórico o sustituto, digamos. No, pero eso también ¿sabes una cosa? Es inestable porque, como dijo un inglés que se llama Chesterton, el hombre es un animal naturalmente religioso. Entonces, si no adora a Dios, es capaz de adorar a cualquier cosa. El dinero, el mercado, el poder, el placer y lo que sea. Entonces, eso se aplica a los Estados Unidos, digamos, ¿no es cierto? No es que sean ellos aberrantes, son lo más natural que hay. Pues lo más natural es que si no reconocen un Dios por encima de ellos, bueno, cada cual adore lo que quiera. Ahora, curiosamente, eso se compone con el hecho de que ellos son muy religiosos, efectivamente. O sea, ellos tienen que endiosar su propia conducta. Y por eso ponen in God we trust. Nosotros en el dólar. Claro, el dólar es la confianza en Dios. Cosa fantástica. Pero en fin, para los países civilizados siempre los Estados Unidos han sido un poco desconcertantes porque son bárbaros muy exitosos, digamos. Generalmente los bárbaros se ven atropellados por los civilizados. Pero en este caso, estos bárbaros atropellan a los civilizados al Imperio Romano le pasó lo mismo. Las Galias y los germanos terminaron. Pero claro, efectivamente esto de la necesidad de creer era una afirmación propia del psicólogo, por lo demás, de Estados Unidos, William James, the will to believe, la voluntad de creer, que entonces fueron unas Gifford Lectures, unas conferencias que él dio, en el cual demuestra, digamos, que la religión es tan indispensable que existe en cualquier forma. Claro, puede tener una forma normal o tener una forma subrepticia. Claro. Las variedades de la experiencia religiosa, dice en su libro, son innumerables. O sea, existe la experiencia religiosa como experiencia interna y también la experiencia religiosa como rito. Y eso es lo que controlan las iglesias, los ritos, no la experiencia interior, porque esa parece ser
materia de la vida privada que, como dice usted, probablemente se inventó en el siglo XIX. Bueno, es que claro, la distinción, o sea, la vida privada siempre ha existido, pero como una esfera. Una esfera distinta de la vida pública, ¿no? Porque el mismo que actúa en el público, en la vida pública tiene su vida privada, y el mismo que tiene su vida privada es el que se mueve o no se mueve en el asunto público. Para los hispanoamericanos, por ejemplo, lo que cuenta es, vuelvo a ello, honor, vida y hacienda. Eso no es privado, es perfectamente público, ¿no es cierto? Pero lo que no cuenta de ninguna manera, lo dice Bello, lo digo yo, es ir a votar o cosas por el estilo. Porque eso de participar en la vida pública bajo la forma del voto es una cosa ridícula. Entonces, ¿qué regula la ley? Que de acuerdo con Bello es la voluntad de la nación que manda, prohíbe y permite. Sí, pero no es voluntad de la nación, es la voluntad soberana, no dice de quién. Yo pensé que decía... No, pero además es una definición que puso en el código. Pero ¿se aplica, manda, prohíbe, permite también en la vida privada de las personas o no? No, bueno, es que saben una cosa, cuando el problema de la ley es un problema más complejo. Cuando la ley se extralimita, es una ley injusta. O sea, cuando por ejemplo, a alguna persona por ahí se le ocurre que determinados empleados deben llevar uniforme o no deben llevar uniforme, y eso va por ley, eso es una estupidez completa nomás. También hay que preguntarle si tiene que fumar en una sala o tiene que fumar en otra sala, otra estupidez completa. Cuando las leyes se dictan para quedar bien, para obtener votos, muchas veces ni siquiera tienen en cuenta el sentido común. Bueno, entonces no vamos a decir que las leyes obligan. Las leyes obligan cuando son justas. ¿Y son justas cuando quiénes? Cuando los representantes de la voluntad soberana... En sí misma. La ley tiene que ser justa en sí misma y cada cual... Eso también es muy hispánico. Yo diría que el principio hispánico, que vivo, actual, general, indiscutido, es el siguiente. Las leyes, por supuesto, hay que cumplirlas. Cada uno sabe en qué caso. Ajá. Claro. Si nosotros no somos europeos, no somos alemanes, no somos yanquis para ir a cumplir las leyes cualquiera que sean. Uno muy bien sabe cuándo puede cumplir la ley y cuándo no. Pero el poder institucional del Estado precisamente consiste en tener la fuerza que es legítima. Sí, pero no es capaz de ir contra la población como nosotros. Por eso nosotros estamos llenos de leyes muy hermosas pero que no se cumplen. Bueno, la Constitución anterior a la escrita tenía el resorte de poder recurrir de la ley injusta. Ahora está apareciendo en el Tribunal Constitucional, reapareciendo una posibilidad semejante. Yo puedo reclamar de la ley injusta y con eso, bueno, en ese caso la ley injusta no se derogaba, sino se suspendía, pero a lo mejor para siempre. Claro. Como sucedía, digamos, porque entre que fuera el recurso al rey y volviera, ya era mucho tiempo. Esta conversación con el profesor Bernardino Bravo Lira de la Academia de la Historia podría ciertamente prolongarse y sin duda la vamos a repetir en algún futuro. Y a mí me ha sorprendido gratamente saber que usted puede poner en términos simples para nuestros auditores materias tan complejas como las que hemos debatido. Les recuerdo el correo electrónico diálogos@institutodechile.cl, donde podemos recibir y probablemente contestaremos las opiniones que ustedes tengan. Profesor Bernardino Bravo Lira, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco sus ideas y le agradezco el beneficio que nos hace. Bueno, yo también quedo agradecido de esta oportunidad para responder a algunas inquietudes que creo que están en el público. El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes, con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile.